Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy conoceremos un tema de ciencias naturales sobre la diversidad biológica. Vamos a estudiar los siguientes subtemas. 1. Tiempo atmosférico y clima. 2. Fenómenos meteorológicos. 3. Climas y paisajes del mundo. Continuamos con tiempo atmosférico y clima. El tiempo atmosférico es el conjunto de condiciones que se dan en un momento y en un lugar determinado. Por ejemplo, un día amanece nublado con lluvia, al mediodía sale el sol y en la noche baja la temperatura. Los fenómenos atmosféricos son la temperatura, el viento, la humedad y la precipitación. La temperatura es el grado de calor que tiene el aire de la atmósfera. El viento es el aire en movimiento. Cuando dos masas de aire tienen distinta temperatura, se produce una corriente a la que llamamos viento. La humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Cuando el vapor se acumula, forma las nubes. En ocasiones, estas bajan hasta el suelo y se produce lo que es la niebla. La precipitación es la cantidad de lluvia, nieve o granizo que cae en una zona. Si la precipitación es líquida, se denomina lluvia. Si es sólida, es la nieve o el granizo. Continuamos con el clima. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que se repiten de forma habitual y cíclica a lo largo del tiempo en un lugar determinado. Los principales factores que determinan el clima son la latitud, la altitud y la distancia al mar. La latitud es la distancia que existe desde cualquier punto de la Tierra hasta la línea Ecuador. La altitud es la altura que hay entre un punto del planeta y el nivel del mar. Distancia al mar se refiere a la distancia que separa un lugar del mar. Continuamos con los fenómenos meteorológicos. Se considera fenómeno meteorológico a cualquier suceso o circunstancia observable que se produce de forma natural en la atmósfera terrestre, concretamente en la troposfera, la capa de la atmósfera más cercana a la superficie de la Tierra. Dentro de los fenómenos meteorológicos estudiaremos los más comunes. Entre ellos son la lluvia, el viento, la nieve, el huracán. Continuamos. La lluvia ocurre cuando la precipitación del agua cae a la tierra desde las nubes. El viento es un fenómeno atmosférico que ocurre debido a los movimientos del aire provocados por la diferencia que existe de la temperatura y de la presión atmosférica. Nieve es un fenómeno que solamente ocurre cuando la temperatura de la atmósfera es menor a 0 grados centígrados. El huracán consiste en una tormenta tropical que surge del mar. Continuamos con los fenómenos meteorológicos más comunes. También tenemos la tormenta eléctrica, las sequías, el arco iris y las heladas. Continuamos con la tormenta eléctrica. Consiste en una tormenta con rayos y truenos. El arco iris es la descomposición de la luz en los colores que la forman. Las sequías es la ausencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes. Las heladas se produce por la baja temperatura. En general afecta lo que son los sembríos y las plantas y los animales.
Continuamos con el siguiente subtema, climas y paisajes del mundo. Existen en el planeta Tierra 3 zonas climáticas muy bien diferenciadas. Entre ellas tenemos 1, zona de clima templado, 2, zona de clima cálido, 3, zona de clima frío. En la zona de clima templado se encuentra entre los círculos polares y los trópicos. Entre ellos tenemos el templado fresco y el clima templado cálido. Luego tenemos la zona de clima cálido. Es la que se encuentra entre los dos trópicos, que es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por último, tenemos la zona de clima frío. Se ubica en latitudes superiores a los dos polos. Entre ellos tenemos el polo norte y el polo sur, que prácticamente son de clima frío. Gracias.